Hola muchachos, continuamos con nuestro curso de Historia de México 2. Eh, bueno, nos habíamos quedado en el anterior video, ya finalizamos pues, ¿no? la etapa porfirista en México. Eh, Obviamente en este tema que vamos a iniciar, que sería como la primera parte de la Revolución Mexicana, pues vamos a seguir hablando de Porfirio Díaz porque pues la Revolución Mexicana fue contra él precisamente, ¿no? Contra su régimen, contra su gobierno. Eh, bueno, entonces arrancamos. Ya vimos la situación pues política que se vivía, ¿no? Ya iban pues más de 30 años, la situación económica, la situación social, ¿no? La desigualdad social que se había generado tan grande, y bueno, la cuestión cultural también. Eh, Se supone que Porfirio Díaz pues tenía el control, ¿no? Que seguía manteniendo el control eh, político, militar y en todos los sentidos. Sin embargo, iba a darse una circunstancia crucial, eh, que fue una entrevista, ¿no? Una famosa entrevista que se conoció como la entrevista Díaz-Krillman, ¿no? ¿Por qué? Que la concede Porfirio Díaz, ¿no? A este reportero norteamericano, ¿no? que trabajaba para el New York Times, que es uno de los periódicos, era y sigue siendo uno de los periódicos más importantes, no solamente de Estados Unidos, sino del mundo, de los más leídos. Eh, bueno, el reportero se llamaba James Krillman, ¿no? Entonces por eso le pusieron así a la entrevista, ¿no? Por los apellidos. Entrevista Díaz Krillman. ¿Ok? Eh, ¿Y qué iba a declarar Porfirio Díaz en esa famosa entrevista? Pues él iba a declarar que México ya estaba listo para la democracia, ¿no? Listo para la democracia al 100, ¿no? Al 100%. Eh, que de hecho él vería con gusto, ¿no? Si en las elecciones que iban a ser en 1910 alguien más ganara, ¿no? Que él lo iba a apoyar y aceptar, ¿no? Esas fueron las declaraciones de Porfirio Díaz, ¿no? Muchos pues lo ven como un error, ¿no? Estratégico de Díaz, pero pues Porfirio Díaz lo que quería era dar una imagen de nuestro país, ¿no? Al mundo de que aparte del progreso económico que se había logrado, ¿no? Y que por eso pues muchos países o muchas empresas, ¿no? de muchos países pues seguían invirtiendo en nuestro país porque había paz, ¿no? La famosa paz porfiriana, ¿no? Había estabilidad política, nosotros ya vimos, ¿no? A qué costo, pero de que la había, y por eso pues las grandes empresas pues seguían invirtiendo aquí en el país porque veían que no corría riesgo su capital, ¿no? Porque no había rebeliones, no había revueltas. Ustedes saben que los empresarios pues le huyen a las revoluciones, ¿no? Porque pues obviamente peligra su capital, su dinero. Entonces, así como había ya esa imagen de México de paz, ¿no? Pues también Porfirio Díaz quería dar una imagen de que México era un país totalmente democrático, ¿no? Que había elecciones limpias, ¿no? Y que él no era ningún dictador, ¿no? Que él iba a ver con buenos ojos si la gente votaba por alguien más, ¿no? Esa es la imagen que quería mostrar Porfirio Díaz. Recuerden que les digo, él no era muy político, la política no le interesaba mucho, él decía, no, la política, en realidad pues, la política soy yo, ¿no? Yo soy el presidente y voy a seguir siendo. Lo que necesitaba nuestro país era atender la cuestión económica, ¿no? Administrar las riquezas naturales que había en nuestro país, sacarles provecho. Y eso ya lo había hecho, ¿no? Y había que seguirlo haciendo. Eh, eh,
y seguir manteniendo pues la estabilidad política, ¿no? La paz porfiriana. Eso era para sus adentros, ¿no? Eso era lo que él pensaba realmente, ¿no? Pero pues había que dar una imagen hacia el exterior también de un país también avanzado, ¿no? Desarrollado en progreso, un país democrático, pues, ¿no? Así como Francia, Estados Unidos, que no se jactaban de su democracia. Pues dijo Porfirio Díaz, pues yo también, ¿no? Me voy a jactar de que aquí en México hay elecciones limpias y que no hay ningún dictador ni nada de eso, ¿no? Sino que hay una democracia. Entonces, por eso dio esas declaraciones. Porfirio Díaz pensó, pues, ¿no? Esas declaraciones, pues las va a conocer el mundo, las va a conocer Estados Unidos y el resto del mundo, ¿no? Y vamos a quedar muy bien. Pero, pues, no contó con que pues acá en México también, no todos eran analfabetas, ¿verdad? O sea, acá en México también se iba a leer el New York Times, sobre todo, pues algunos tenían esa costumbre, como quién, como el señor Francisco I. Madero, ¿no? Francisco Ignacio Madero, ¿no? De la I es de Ignacio, no de Indalecio, como muchos años se pensó, ¿no? Muchos pensaban que firmaba así, ¿no? Francisco I. Madero, que porque no le gustaba el Indalecio, pero no, ya se encontró su acta de nacimiento en Coahuila y era Ignacio, ¿no? Pero parece que el Ignacio tampoco era mucho de su agrado, por eso no lo ponía, ¿no? Ponía I, eso sí, es con I latina, de Ignacio, no con Y, como algunos lo ponen, ¿no? Eso ya es el colmo, ¿no? O sea, pues aguas con eso. Francisco I latina de Ignacio Madero. ¿Okay? ¿Quién era este personaje? Pues Francisco I. Madero era, para empezar, era un intelectual, ¿no? Era alguien que había estudiado, que le gustaba, pues leer, ¿no? Enterarse. De hecho, pues él pertenecía a una de las familias más ricas de toda la República Mexicana, una familia de hacendados en Coahuila, ¿no? Y tan rica era la familia, también le había ido durante el porfiriato, que al joven Madero en su momento pues lo habían mandado a estudiar al extranjero. Madero estudió allá en París, Francia, ¿no? Ciencias políticas y administración pública. En Estados Unidos también hizo sus estudios de posgrado, ¿no? Y luego ya se regresó a México. Entonces traía todos esos pues conocimientos, ¿no? De administración, de ciencias políticas y pues las experiencias, ¿no? De haber vivido en la democracia francesa y en la democracia estadounidense, ¿no? Un buen tiempo. Y pues cuando llegó a México, pues se encuentra con el régimen porfirista, estaba en pleno ¿no? el porfiriato. Y pues rápido se iba a dar cuenta que pues democracia sí, que digamos, al 100 pues no la había, ¿no? Madero rápido se entera cómo se las ingeniaba Porfirio Díaz para mantenerse en el poder, elección tras elección, ¿no? Lo que ya vimos, ¿no? Como pues compraba a sus opositores o los mandaba a desaparecer o etcétera, ¿no? Entonces, pues Madero iba a decir, pues de donde yo vengo de hacer mis estudios, la democracia se ve y se vive diferente, ¿no? Aquí en México, no, esto no es democracia, es manipular las elecciones, ¿no? Pero pues Madero en un principio pues no iba a criticar al presidente Porfirio Díaz porque su misma familia le iba a decir cálmate, no critiques a nuestro señor presidente que también nos ha tratado, ¿no? Nos ha ido muy bien, así que
tú calladito, ¿no? Entonces Madero pues sí se tuvo que callar la boca, ¿no? Pero eso no quiere decir que no viera lo que estaba pasando y pues no iba a estar de acuerdo, pero efectivamente se cayó, ¿no? Por los intereses familiares y se dedicó pues, a administrar la hacienda de su familia, ¿no? La hacienda ahí en Coahuila. Eh, pues a poner en práctica pues todos sus conocimientos que había adquirido. Eh, Madero iba a mejorar las condiciones de trabajo de los peones ahí en su hacienda. Eh, eh, con esa idea, él traía pues la idea ¿no? De Roberto Owen, ¿no? De que si se le da un mejor trato a los trabajadores, pues logras comprometerlos más con tu negocio, ¿no? O con el patrón, pues, y te van a rendir más por ese punto. Entonces, Madero pone en práctica el mejorar sus condiciones de trabajo, ¿no? Porque, pues, recuerden que los patrones, los porfiristas, ¿no? Los amos, los hacían trabajar a jornadas de hasta 14 horas. Entonces, Madero, lo primero que cambia, no, van a ser jornadas de 8 horas, ¿no? Él fue el primero que implementó eso en su hacienda ahí en Cuatro Ciénegas, Coahuila. Eh, Les iba a mejorar el salario, ¿no? Él iba a quitar la tienda de raya de su hacienda y no les iba a pagar ya con vale, sino le iba a pagar con dinero. Les iba a pagar con dinero y ya que los peones decidieran en qué gastarlo y dónde gastarlo, ¿no? No seguir endeudando pues a sus peones. Y inclusive les iba a dar servicio médico en caso de ser necesario, en caso de algún accidente pues en el trabajo, pues Madero iba a correr con esos gastos, cosa que no se hacía, ¿no? Era problema del peón. Si se cortaba alguna mano, pues era problema de él. Los patrones no se hacían responsables. Entonces Madero empieza a hacer estos cambios y pues obviamente pues los peones iban a estar pues fascinados con el patrón Madero. Y ahí empieza a tener cierta popularidad Madero, ¿no? Como buen patrón. ¿Okay? Y pues muchos peones iban a querer eh, trabajar en la hacienda Madero, pero pues entre que no se podían escapar de sus haciendas donde trabajaban porque estaban súper endeudados, y entre que Madero pues no podía dar trabajo a tanto número, ¿no? Pues no se podía mucho eso. Pero pues Madero hizo ese experimento, ¿no? En su hacienda con buenos resultados, ¿no? Tanto económicos como sociales. Y les digo, ¿no? Ya empezó cierta popularidad de este personaje. Eh, en Coahuila y pues se corrió la voz en el norte, ¿no? En Chihuahua, Durango, pero pues, ¿no? El caso es que cuando Porfirio Díaz da esta entrevista a, al New York Times, ¿no? Al reportero, a James Greenman, pues Madero, les digo, la leyó, o sea, él acostumbraba a leer al New York Times, ¿no? Y pudo leer esa entrevista. Eh, Fíjense, la entrevista fue en 1908, ¿ok? Para 1910 ya estaba estallando la Revolución Mexicana, ¿no? Entonces, para Madero fue muy importante esa entrevista, porque al ver que Porfirio Díaz estaba diciendo que México ya estaba listo para la democracia y que él iba a ver con buenos ojos si alguien más ganara las elecciones para la presidencia, pues a Madero le brillaron los ojitos. Dijo, porque a mí me gustaría ser presidente de mi país y me siento preparado y me gustaría pues cambiar algunas cosas que veo, ¿no? Así como lo había hecho en su hacienda, pues hacerlo ahora a nivel macro, ¿no? Pues en todo el país. Madero era un idealista, pues, ¿no? Él iba a creer firmemente en que
en la democracia. De hecho, le iban a llamar el apóstol de la democracia, ¿no? Él creía que era, que sí se podía llevar a cabo y que era la mejor forma de gobernar, ¿no? Y además, pues, él estaba en contra de la gran injusticia social que observaba en nuestro país. Entonces, él iba, tenía esa idea, ¿no? Esa ideología de una mayor justicia social. Entonces, pues Madero, ahora sí que con entrevista en manos, ¿no? Con el periódico, con el New York Times en mano, pues sale de Coahuila y va a la Ciudad de México a entrevistarse con el mismísimo presidente, ¿no? Eh, Porfirio Díaz lo recibe, ¿no? Porque pues la familia Madero, les repito, era una familia importante, ¿no? En México. Eh, y pues a Madero lo, lo identificaba, pues, ¿no? Como hijo de la familia Madero, que había ido a, que estuvo mucho tiempo pues en el extranjero en sus estudios, y pues lo recibe. Eh, lo saluda, ¿qué pasó? Don Panchito le decía, ¿no? A Madero, Porfirio Díaz le decía Don Panchito. Eh, Desde ahí ya lo minimizaba, ¿no? Y pues Madero le dice, señor presidente, vengo pues antes que nada, saludarlo y a congratularme por la entrevista que dio para el New York Times. Fíjese que me da mucho gusto y estoy muy de acuerdo con usted. Nuestro país ya está listo para la democracia al 100%. Y, y, y bueno, y pues me vengo a presentar antes que con cualquier otra persona, con usted, me vengo a presentar como candidato a la presidencia. A mí me gustaría ser candidato para la presidencia de nuestro país y continuar, ¿no? su gran labor, ¿no? Su gran obra, fortalecerla, porque obviamente Madero pues le iba a echar flores, ¿no? Al señor presidente, le iba a decir, yo quiero continuar su gran trabajo, ¿no? Y me siento pues preparado para ello. Porfirio Díaz pues se sorprende un poco, ¿no? Pero pues obviamente eh, no se podía desdecir de lo que había dicho en la entrevista, ¿no? Ahí delante de Madero no se podía echar para atrás y le dice, está bien, don Panchito, me da mucho gusto, adelante, ¿no? Qué bueno que tenga suerte, ¿no? En las elecciones, que tenga suerte en su campaña política, y bueno, Madero sale con esas palabras, ¿no? Se despiden y Madero, pues luego iba a poner la carne al asador, ¿no? O sea, eh, no iba a perder tiempo. Primero dijo, pues si voy a ser candidato a la presidencia tengo que fundar un partido político, ¿no? Y había existido un partido en contra de Porfirio Díaz, que era el Partido Liberal Mexicano, el PLM, el que lideraban los hermanos Flores Magón, sobre todo Ricardo Flores Magón, ¿no? Eh, pero pues Madero iba a fundar otro, otro partido que le iba a poner Partido Antireeleccionista, que pues desde el nombrecito era pues una pedrada para Porfirio Díaz, ¿no? Partido antireeleccionista, ¿no? Partido que estaba en contra de las reelecciones presidenciales. Entonces pues llevaba el mensaje implícito, ¿no? Eh, Porfirio Díaz, la verdad es que subestimó a Madero, subestimó a Madero porque pues Madero lo vio como un catrincito, ¿no? Pues, no es militar, ¿qué tanto puede? Eh, para Porfirio Díaz lo militar era algo importante, ¿no? Era algo a lo que sí le podía temer, ¿no? A alguien que tuviera mando militar. Y pues Madero no era de ese corte, ¿no? Madero era un intelectual, ¿no? Y pues chaparrito, la verdad es que lo subestimó.
Madero empezó a hacer su campaña política con su partido, ¿no? Antirreeleccionista. Anduvo por muchas partes de la República Mexicana haciendo su campaña. Y sí, era chaparrito y, ¿no?, todo lo que ustedes quieran, pero a la hora de dar su discurso, pues se engrandecía el hombre y la gente lo iba a empezar a escuchar porque pues Madero, dentro de su campaña, pues decía muchas cosas que él veía y pues era inevitable hablar de la gran injusticia social que había, tanto en el campo como en las ciudades, y pues criticaba lo de las tiendas de raya, criticaba las jornadas de trabajo tan largas y los salarios miserables, ¿no? Era parte de lo que hablaba y pues y él hablaba mucho de que pues había que realmente existiera pues una democracia en México, etcétera, etcétera, ¿no? El caso es que pues la gente le iba a dar oídos, ¿no? Y empezó a crecer la popularidad. Les digo, ya en el norte había ya cierta popularidad de Madero, y en el sur, y en el centro y en el sur, donde empezó también a hacer su campaña, pues empieza la popularidad de este personaje, ¿no? Que era de los pocos que se atrevía a criticar cosas del régimen porfirista, o sea, criticar cosas que estaban pasando en México con el gobierno de Porfirio Díaz, ¿no? O sea, ¿quién se atrevía? Nadie, porque pues, ¿no? Estaba el miedo, ¿no?, a desaparecer. Entonces Madero lo hizo y pues, ¿no?, lo empezaron a ver como valiente, ¿no? Y pues empezó a recibir apoyo, ¿no? Y cada vez más, y más, y más. Entonces, cuando ya se acercaba, inclusive pues Madero escribió un libro, ¿no?, que se hizo también muy popular, que le llamó La sucesión presidencial de 1910. La sucesión presidencial, o sea, él estaba diciendo que ya había que suceder a Porfirio Díaz, o sea, que ya México necesitaba acabar con las reelecciones y que alguien sucediera a Porfirio Díaz. Entonces, ese libro fue muy, muy popular también y fue otra, pues, pedradona para Porfirio Díaz. Porfirio Díaz aguantó, ¿no?, hasta que ya se acercaba el año de 1910, o sea, para las elecciones, y pues le informan a Díaz, ¿no? Y Díaz tenía informantes por todos lados de que la popularidad del señor Madero, de don Panchito, como le decían, había crecido bastante y que tenía mucha gente que a lo mejor sí le ganaba las elecciones. Y ahí sí Porfirio Díaz dijo, pero ¿cómo? Y pues no iba a querer correr ningún riesgo. Porfirio Díaz, él quería volverse a reelegir en 1910, ¿no? ¿Qué democracia ni qué 8 cuartos, ¿no? Eso lo dije nomás para que me creyeran allá en el extranjero, pero aquí yo voy a seguir siendo el presidente, porque así es lo mejor que le puede pasar a México, ¿no? Y entonces, pues decidió mandar encarcelar a Madero. No correr ningún riesgo, va a ser que sí me gane las elecciones. Y lo manden, ¿y con qué pretexto, ¿no? ¿Cuál es el delito que le iban a imputar a Madero? Pues de revoltoso, ¿no? De estar pues de falso testimonio, pues, ¿no? De estar diciendo cosas en contra del gobierno que eran falsas, ¿no? O sea, con eso fue suficiente, ¿no? Usarlo de instigar para rebeliones, ¿no? ¿Qué? De revoltoso. Y órale, a la cárcel. Lo metieron a la cárcel en San Luis Potosí. Y pues imagínense cómo se sintió Madero. Pues como, o sea, Porfirio Díaz
super mintió en la entrevista. Era mentira. Por supuesto que no va a permitir la democracia real, no va a respetar las elecciones. Él se quiere seguir reeligiendo a pesar de su edad, ¿no? Entonces Madero pues se da cuenta que por la vía democrática, ¿no? Por la vía pacífica, por la vía de las elecciones, no iban a poder sacar a Porfirio Díaz de la presidencia. Entonces Madero pues ni modo, no va a haber de otra más que sea por la vía armada, mediante un levantamiento armado, es decir, mediante una revolución. Tiene que haber una revolución mexicana para sacar a Díaz ya del poder, porque es demasiada las injusticias sociales que imperan, ¿no? Y ahí es donde se pone pues a escribir el famoso Plan de San Luis, así le puso, Plan de San Luis Potosí, porque fue escrito ahí, fue pensado allí en la cárcel, ¿no? De San Luis. Se dan las elecciones de 1910 y pues por supuesto que sale ganador Porfirio Díaz, ¿no? Porfirio Díaz, pues ya ni siquiera Madero ya no era una opción, ¿no? Porque de hecho mucha gente pensó que Madero ya había muerto, porque a eso estaban acostumbrados, a que cuando había un candidato más o menos ahí fuerte, que miren que no había habido alguien tan fuerte como Madero, ¿no? Que había arrastrado tanta gente, pues desaparecía. Estaban acostumbrados a que de repente ya no estaban para las elecciones. Entonces dijeron, pues, ¿no? Madero ya fue otro más que desapareciera. Mucha gente pensó que ya estaba muerto. Y no, Porfirio Díaz a Madero no lo mandó matar, no lo mandó desaparecer. ¿Por qué? Porque no se iba a bronquear con la familia Madero, ¿no? Pero sí lo encarcelaron. Y de hecho la familia Madero, los papás dijeron, pues, ¿no? Está bien, señor presidente, ¿no? El único que no estuvo de acuerdo de la familia Madero fue el hermano de Francisco Madero, Gustavo Madero, que pues iba a luchar por su hermano hasta el final, ¿no? Para tratar de sacarlo de la cárcel. Pero entonces Porfirio Díaz de alguna manera llegó a un acuerdo con los papás de Madero, ¿no? Nada más lo voy a tener ahí guardadito en la cárcel por revoltoso, ¿no? Y ya después de las elecciones pues ya podrá regresar con ustedes, ya lo soltaremos. Y efectivamente después de las elecciones, ya cuando se le da el triunfo a Díaz, pues Porfirio Díaz lo ordena que lo liberen. Muchos se dijeron, no, pues que se fugó, pero pues no, en realidad Porfirio Díaz lo permitió, ¿no? Sale de San Luis Potosí, es que, ¿no? Algunos lo manejaron como una fuga, ¿no? Y de inmediato Madero no se va a Coahuila con su familia, ¿no? Él ya tenía un plan, se va a Estados Unidos, a San Antonio, Texas, y desde allá iba a lanzar el famoso Plan de San Luis, que era un llamado al pueblo de México para levantarse en armas, en una revolución mexicana contra Díaz, ¿no? Y ahí pues en ese plan, pues Madero pone sus ideas principales, ¿no? Habla pues de la gran injusticia social que hay en México y que había que acabar con ella. Habla de devolverle las tierras a los campesinos indígenas, sobre todo la gran mayoría, tierras que les habían sido despojadas por el gobierno de Díaz para entregárselas a los hacendados, ¿no? Y crear esos grandes latifundios, ¿no? O sea, familias de hacendados, dueños de miles de hectáreas de tierra y con una dotación ahí de campesinos para que se las trabajaran, ¿no? Entonces estos campesinos pasaron a ser trabajadores de lo que antes eran sus tierras comunales, de las comunidades indígenas. Ahora habían sido despojados, ¿no? Y ahora habían pasado a ser peones de estos caciques hacendados, ¿no? Entonces Madero decían, se va a hacer justicia agraria, ¿no? Se les va a regresar las tierras a sus dueños originales, ¿no?
aseguraba pues mejorar las condiciones de trabajo, ¿no? Para los trabajadores mexicanos. Eh, Todas estas ideas, ¿no? Y estas promesas y se iban a plasmar ahí en el plan de San Luis. O sea, era la visión que tenía Madero, ¿no? Y pues iba a cerrar con el lema: sufragio efectivo, no reelección. O sea, sufragio es voto, ¿no? Voto efectivo, no a la reelección. Que se respete el voto, ¿no? Que sea un voto efectivo. Y pues ese lema, les digo, se iba a ser muy famoso aquí con Madero, aunque ya vimos que el primero que lo dijo en México fue el propio Porfirio Díaz, ¿no? Contra Benito Juárez primero y luego contra Sebastián Lerdo de Tejada. Pero pues ahora se lo iban a aplicar a él. Y pues cuando se lanza este plan de San Luis, que ahí se estipulaba fecha y hasta hora de cuándo se tenía que levantar todo el pueblo mexicano en contra del gobierno de Díaz, ¿no? Que era el 20 de noviembre, ¿no? De 1910 a las 6 de la tarde. ¿Okay? Pues iba a haber muchos que iban a apoyar este plan de San Luis aquí en México, ¿no? En el norte pues iba a estar ya Pancho Villa, ¿no? Que bueno, su verdadero nombre pues era Doroteo Arango, pero más conocido como Pancho Villa, y él iba a apoyar el plan de San Luis. Se iba a convertir en el caudillo del norte de la Revolución Mexicana, o sea, en el líder del norte de la Revolución Mexicana, que iba a apoyar ese plan de San Luis. ¿Y por qué lo iba a apoyar? Porque esta persona, Doroteo Arango, ¿no? Iba a vivir en carne propia las injusticias del gobierno de Díaz. Él era un peón, había sido un peón en una hacienda en Durango, y el hacendado, que se creían dueños de todo, hasta de las personas, pues abusó de una de las hermanas de Doroteo Arango, la violó, y pues Doroteo Arango no se aguantó del coraje, fue y cobró venganza, le vació la pistola, ¿no? al hacendado. Bueno, él era el hijo del hacendado también, y pues tuvo que huir Doroteo Arango. Era un crimen muy grave, ¿no? Matar a un pudiente, ¿no? A alguien de la familia hacendada, y pues obviamente la policía rural porfirista pues siempre se ponía del lado de los patrones, y pues ahí iban a perseguir día y noche a Doroteo Arango, y ahí es donde decide cambiarse el nombre para que fuera más difícil su localización, y adopta el nombre de Francisco Villa, después más conocido como Pancho Villa, ¿no? El Francisco lo toma de un amigo, ¿no? De la infancia, que había muerto también por una injusticia, ¿no? social, y Villa por el apellido de su abuelo, y ahí conforma el nombre, ¿no? Francisco Villa, Pancho. Y se convertiría al principio pues en un cuatrero, ¿no? O sea, en un ladrón de vacas, ¿no? Le robaba a los ricos hacendados y repartía el botín con los pobres. Por eso se dice que se convirtió en una especie de Robin Hood mexicano, ¿no? Y pues empezó a ser un personaje popular en el norte, ¿no? En Durango, en Chihuahua, que fue donde se refugió, en Zacatecas. Y bueno, ya después también iba a ser muy famoso por ser muy bueno con la pistola, ¿no? Ya había ganado varios duelos, entonces su popularidad había crecido como ¿no? de ese tipo. Cuando sale el plan de San Luis, pues él simpatiza con él, lo apoya, y entonces de cuatrero, ¿no? De ladrón de vacas, pasó a ser revolucionario. Iba a ser conocido como el caudillo del norte de la Revolución Mexicana, o centauro del norte, le iban a llamar, ¿no? Casi que iba a apoyar a Madero. Es en el norte, ¿no? En el sur, bueno, antes de pasar al sur, en el norte también hubo otro personaje importante, ¿no? Que apoyó el plan de San Luis, que fue Pascual Orozco, ¿no? Entonces iban a ser caudillos importantes que iban a apoyar a Madero, ¿no? Con su plan de San Luis. Y en el sur, pues lo iba a apoyar Emiliano Zapata. Emiliano Zapata
que él sobre todo iba a apoyar ese plan de San Luis por la cuestión de las tierras, de la devolución de las tierras a los campesinos. Él era de origen campesino, ¿no? Había llegado a ser domador de caballos ahí en una hacienda, ¿no? En Morelos, en el pueblito de Anenecuilco, que es donde él nació, pero él era campesino, pues, y era lo que le interesaba, a él fue lo que le llamó la atención. Ni Zapata, ni Villa, ni Pascual Orozco eran políticos como Madero, ni eran intelectuales, ¿no? Y eso de la democracia, pues no lo entendían muy bien, pero lo que tenían muy claro, ¿no? Pancho Villa y Pascual Orozco es que sí necesitaban que se mejoraran las condiciones de trabajo de los peones, que no hubiera tanta injusticia. Y acá en el sur lo que tenía claro Zapata es que se tenía que hacer justicia agraria, justicia con la tierra, devolverle las tierras a los campesinos, quitárselas otra vez a los hacendados que la habían robado con todo el permiso y la autorización del gobierno, quitárselas y otra vez repartirlas a los dueños originales, que eran los campesinos, la mayoría de ellos, les repito, indígenas, ¿no? Los habían dejado sin tierras, que era lo que más pues valoraban los indígenas, ¿no? La tierra, y se les habían quitado y los habían pasado a ser peones, ¿no? Cosa a la que no estaban acostumbrados, pero tuvieron que acostumbrarse a trabajar para una familia de hacendados y recibir malos tratos, ¿ok? Bueno, el caso es que Zapata por eso iba a apoyar el plan de San Luis. Llega el famoso 20 de noviembre, ¿no? De 1910, a las 6 de la tarde, y pues no sucedió como Madero a lo mejor ilusamente pensó, que todo México se iba a levantar en armas contra Porfirio Díaz. No fue así, porque pues muchos tenían miedo y además muchos pues apoyaban al régimen de Porfirio Díaz. O sea, los pudientes apoyaban totalmente y pues le metían miedo a los trabajadores, ¿no? Tanto en las ciudades como en el campo. Entonces muchos pues no se iban a levantar en armas, ¿no? Pero sí ahí inició la Revolución Mexicana. O sea, sobre todo en el norte sí hubo levantamientos, en Chihuahua, Durango, Zacatecas, ¿no? Sonora. En el sur, pues en realidad nada más en el estado de Morelos, donde estaba Zapata, ¿no? Pero fue el inicio de la Revolución Mexicana, ¿ok? Por eso es nuestra fecha símbolo, ¿no? El 20 de noviembre de 1910, ¿ok? Ahí inició todo. Y pues después de muchas batallas, ¿no? Muchas batallas, ya para no hacerlo más largo, en 1911, pues Porfirio Díaz tuvo que tomar la decisión de renunciar a la presidencia de nuestro país. Obviamente Porfirio Díaz iba a decir que él renunciaba, él iba a declarar que renunciaba a la presidencia porque no soportaba ver tanta sangre de mexicanos correr, ¿no? Que era verdad, ya la verdad es que había corrido mucha sangre ya, muchas muertes, ¿no? Desde ese 20 de noviembre de 1910 hasta 1911 ya era demasiado. Y Porfirio Díaz declara eso. La verdad es que ya le estaba llegando el agua al cuello, pues, ¿no? Ya su ejército, que en realidad ahí se mostró que no era un ejército tan bien preparado, ¿eh? ¿Por qué? Porque así Porfirio Díaz lo quiso. Porfirio Díaz siempre tuvo el temor de que le dieran un golpe de estado. Entonces el ejército lo tenía ahí más o menos, no tan bien armado ni tan bien preparado, ¿no? Para que no se les ocurriera darle, ¿no? Algún general de su ejército darle un golpe de estado. Y pues obviamente ahí salió a relucir, fueron perdiendo batallas, les digo, no fue nada fácil, porque pues la gente, los campesinos, pues tampoco estaban tan bien armados, ¿no? Pero la cantidad fue la fortaleza pues de este inicio de la Revolución Mexicana. Entonces, Porfirio Díaz, al ver ya la causa perdida, pues decide renunciar, ¿no? Renunciar a la presidencia antes de que pues lo capturaran y le hicieran sabrá Dios qué cosas, ¿no?
Y se va en 1911, sale por el puerto de Veracruz, ¿no? El famoso barco del Ipiranga, y ahí se despide, ¿no? Con todo el dolor de su alma, ¿eh? Se despide de México porque pues él realmente, pues obviamente adoraba a su país, ¿no? Él había hecho muchas cosas por el país y él no quería irse, pero, pero ya no había de otra, ¿no? El pueblo se le había volteado. Obviamente él se sentía traicionado, ¿no? Por el pueblo, decía tanto que hice, ¿no? Por México, les di estabilidad política, les di progreso económico, etcétera. Pero pues nunca metió las manos al fuego, ¿no? Por los trabajadores mexicanos, ¿no? Si lo hubiera hecho, si Porfirio Díaz hubiera exigido a los patrones, a los empresarios y a los hacendados que mejoraran los salarios, las condiciones de trabajo, hubiera sido el mejor presidente de la historia de nuestro país, ¿no? Pero ahí le falló, no metió las manos al fuego por los trabajadores, los dejó a merced de los patrones, ¿no? Sobre todo de los empresarios extranjeros, por el temor de que si él, ¿no? Como presidente les exigía a estos empresarios extranjeros que les pagaran mejor a los mexicanos, ¿no? Que les dieran mejores condiciones de trabajo, pues que se fueran, ¿no? Que agarraran su dinerito y hubiera fuga de capitales, como se les llama. Pero hubo un momento en que estos empresarios ya no se iban a ir, aunque Porfirio Díaz les exigiera que no se necesitaba mucho en realidad, les exigiera mejorar un poco las condiciones de trabajo. Estos empresarios no se hubieran ido jamás. ¿Por qué? Porque estaban teniendo grandes ganancias, y si se les hubiera exigido un poco de mejorar los salarios y las condiciones, pues, de trabajo, se hubieran quedado de todas formas. ¿Por qué? Porque era un gran negocio, estaban teniendo un gran negocio, ¿no? Grandes ganancias. Pero bueno, el hubiera no existe. Porfirio Díaz jamás dio ese paso por los trabajadores y pues se le vino finalmente encima la gente, ¿no? La revolución, ¿no? Entre campesinos y trabajadores, ¿no? Okay. Entonces Porfirio Díaz se va, se va a su gran Francia, ¿no? A vivir allá a París, ¿no? Que él admiraba toda la cultura francesa, que ya mencionamos. Y pues tan solo 4 años después, ¿no? En 1915, allá muere, en París, Francia. Allá están enterrados sus restos, ¿no? En el Panteón de Montparnasse. Y aunque el gobierno mexicano ha pedido ¿no? que se trasladen los restos de Porfirio Díaz acá, a nuestro país, porque pues en Francia, ¿qué? ¿No? Acá está su historia, pues el gobierno francés nunca ha querido, ¿no? Nunca lo ha autorizado, porque este Panteón de Montparnasse es como un museo, ¿no? Ahí están enterrados grandes personalidades de todo el mundo. Entonces, pues, no se quieren deshacer de Porfirio Díaz, ¿no? De sus restos, de su osamento, que ahorita es de puro polvo, ¿no? Y ya los huesos ya lo sabremos. El caso es que allá quedó Porfirio Díaz. Y una de sus frases fue, ¿no? Cuando ya Madero triunfó, es decir, Madero desató al tigre, ¿no? A ver si lo puede controlar. Y pues, sabias palabras, ¿no? Porque a Madero se le iba a complicar mucho el pueblo mexicano. Pero bueno, Madero finalmente logró el triunfo con este plan de San Luis, este plan de la Revolución Mexicana, y para 1911 pues iba a ser el nuevo presidente de México. ¿Okay? Todo parecía que pintaba bien, pero pues ya veremos en el siguiente video pues la segunda parte de la Revolución Mexicana, y ya veremos cómo le fue a Madero, ¿no? Ya como presidente. ¿Okay? Bueno, aquí le dejamos. Sí estuvo larguito, pero pues son temas largos, ¿no? Y no, aguántense tantito, ¿ok? Pero ahí vamos, ya casi terminamos el curso, ¿ok? Bueno, aquí le dejamos y seguimos en contacto. Gracias.